ya está disponible cefacomex.com, la plataforma de estudios virtuales en temas fiscales, aduaneros, cambiarios y de comercio exterior. Ingresa ahora y ábrete a nuevas oportunidades. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Conversaciones Aduaneras. Estoy muy emocionada por el episodio de hoy porque hoy vamos a tener un episodio diferente. Este es un episodio que me lo he venido soñando desde hace un ratico porque siento que muchas de las personas que nos escuchan son abogados o de pronto están estudiando derecho y quieren trabajar en algún momento en una firma muy grande de abogados, así como yo en algún momento lo soñé. Y hoy traigo a una persona referente que siento que desde que estoy en la universidad lo sigo académicamente hablando y para mí es un honor poderlo tener aquí, poder preguntarle lo que le vamos a preguntar hoy. Quiero que conozcan hoy más a la persona que hay detrás de ese gran abogado que todos admiramos. Entonces le vamos a dar la bienvenida hoy a Nicolás Poddevin. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido a este episodio. Paz, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación, de verdad. No, yo súper feliz de estar aquí contigo y pues tener este episodio diferente. Ya te hemos tenido aquí afortunadamente 2 veces en nuestro podcast hablando ya de temas como muy jurídicos, muy de nuestro sector, pero esta vez quiero que las personas conozcan al Nicolás que hay detrás de esa persona que nosotros tanto admiramos. Entonces, te voy a hacer unas preguntas bien interesantes, ya más como de ti, para que nos cuentes y nos ayudes a inspirarnos más, sobre todo estos abogados que sueñan en algún momento, tal vez como yo lo soñé en su momento cuando estaba en la universidad, que yo leía algunas cosas que tú escribías o cuando presentabas demandas que nosotros veíamos siempre que estudiábamos las sentencias aparecías tú y yo decía, güey, pucha, qué emoción uno llegar a ese nivel. Y pues conocerte es un gran honor y la gran persona que eres, me parece espectacular que todo el mundo conozca eso porque muchas veces los abogados tienen como ese pensamiento de que el abogado acartonado o que el abogado es muy, no sé, ególatra o es muy creído o que mantiene por allá las nubes, pero tú eres todo lo opuesto a eso. Entonces, bueno, quiero como empezar preguntándote un poco sobre en qué momento tú decidiste ser abogado, o sea, ¿cuál fue ese momento de tu vida que tú dijiste, lo mío es el derecho? Pues Manuela, nuevamente muchas gracias. Creo que es un reto gigantesco porque a veces uno se acostumbra a hablar más de aduanas y en eso me muevo con mucha más facilidad que cuando de pronto tengo que moverme en ámbitos más personales. Entonces espero poder ser lo más transparente posible y compartirte pues todas las experiencias que quieras saber. Para mí es un honor de verdad que tú me invites y como te lo dije cuando me hiciste la invitación, de verdad no sabía pues que digamos tenía como esa resonancia, por decirlo así, en este ámbito, no, de verdad que me siento muy honrado. Ay, no, yo me siento más honrada también de que tú estés aquí hablando de ti y que nos muestres más como ese abogado humano que las personas queremos conocer. Entonces, pues nada, muchísimas gracias también a ti. Entonces, bueno, cuéntanos pues ese chisme de cómo fue que tú llegaste a decidir o sea, lo mío es derecho. Pues mira, realmente yo decido estudiar derecho prácticamente desde que estaba tal vez en noveno. Me empecé desde noveno, pues me empezaron a gustar muchísimo las humanidades. Uno en noveno, pues en el colegio obviamente no tiene ni idea de nada, pero pues tampoco del derecho, evidentemente. Pero pues en el colegio en el que yo estudié, pues sí tenía como unas intensificaciones que podía hacer en ciencias, en matemáticas, en química, física, y otra era humanidades. Entonces, pues de alguna manera siempre me gustaron las humanidades, me fui por ese camino de las humanidades, además porque era requete contrapésimo para las ciencias, las matemáticas, los números, la física nunca la entendí. Entonces, pues digamos que mi vena siempre fue más por las humanidades, ¿no? Por estas ciencias sociales. Y a medida que fue pasando el tiempo, noveno, décimo, en fin,
pues ya uno ya va pensando más hacia dónde coger. Entonces, dentro de ese ámbito de las humanidades, pues tuve oportunidad de, digamos, pensar un poco en qué antropología, qué filosofía, de pronto historia, literatura, pero definitivamente pues la carrera más versátil, pienso yo, o la que más creía yo que me iba a funcionar a mí, pues era el derecho. Además tengo una hermana que también es abogada, tengo varios primos que son abogados, entonces ya más o menos sabía cómo era la cosa sin saber evidentemente nada. Y decido estudiar derecho, digamos, como con esa vena de, de, del interés por las humanidades y del interés también como por ese sueño poético de la justicia, ¿no? Que uno no sabe qué es la justicia, pero sí, desde que uno está en el colegio y ve algunas situaciones con las que uno no está de acuerdo, pues hay que defenderlas, ¿no? Entonces, pues también siempre con el interés de poder defender intereses de personas, ¿no? Ante situaciones injustas, precisamente. Entonces ahí fue cuando ya, pues digamos, tomé la decisión y entré a estudiar Derecho y pues hice mi carrera en los 5 años reglamentarios. Me encanta eso. ¿Y cómo fue tú pasar por la carrera de Derecho, donde estudiaste? ¿Qué fue como que lo que más te gustó y lo que menos te gustó del derecho? Pues mira, yo estudié en la Universidad de La Sabana, pues digamos que el corte de la carrera es un corte inclusive mucho más humanista, precisamente por el corte mismo de la universidad. Desde que arranqué, amé la carrera, desde primer semestre. Yo debo decir que en el colegio pues no fui el más juicioso y entré con una filosofía diciendo, y hoy la aplico, digo, yo el tiempo que tenía derecho a perder, ya lo usé, ¿sí? Que fue en el colegio, pasé delicioso en el colegio. Pero cuando entré a la universidad dije, ya no hay más tiempo que perder y ahora sí hay que ponernos las pilas. Y lo hice con pasión, lo hice porque empecé a estudiar la carrera, a ver las materias y me empezó a llamar muchísimo la atención, la mayoría, por supuesto, de las materias. Y me empecé a interesar muchísimo y pues digamos que siempre he tenido o he aplicado un consejo que un profesor nos dio en primer semestre que nos decía, cuando ustedes empiecen a ejercer la carrera, no la ejerzan por plata, ejércenla por compasión, por amor a la carrera, y la plata llega por añadidura, el trabajo llega por añadidura, y eso, pues digamos, a mí me quedó sonando mucho, y así arranqué, así estudié la carrera. Las materias que evidentemente pues siempre me gustaron más fueron las materias de derecho público, digamos, constitucional, teoría del Estado, filosofía del derecho, derecho administrativo, todos los procedimientos administrativos, el penal también me llamaba mucho la atención. El privado, pues sí lo estudiaba, obviamente, no me apasionaba mucho, pero pues siempre el privado también tiene digamos, su toque secreto y sus virtudes, de tal manera que siempre, inclusive desde siempre me gustó más todo digamos, la rama del derecho público. Y por eso me fui siempre, por esa rama me fui siempre. No me gustó mucho, te debo decir, con el respeto de todos, pues el laboral nunca me gustó. Y algunas materias que nos tocó ver en la universidad, como que antropología biológica, algunas cosas, pues digamos ya de corte netamente pues de la universidad, que tú sabes que es del Opus Dei y demás, pues había algunas materias que tocaba ver, ¿no? Y que pues esos sapos se los tiene que tragar uno, pero a la final creo que la formación jurídica y la formación como abogado y como persona que me dio la Sabana, pues es sin duda el piso y el fundamento de lo que pues tenemos hoy en día, básicamente. Y cuando tú saliste, o bueno, antes de que te graduaras, ¿tú decidiste hacer como investigación, hiciste tesis o hiciste práctica, judicatura? ¿Cómo fue eso? En la Sabana teníamos que hacer un semestre de práctica en noveno semestre. Ese semestre yo trabajé en Pricewaterhouse, en el OIPWC, ahí hice la práctica y ahí
pues me enfrenté a un mundo chéverísimo que era un poco el de los impuestos. Y ya regresé a décimo, terminé décimo y cuando termino décimo, pues empiezo a hacer digamos, pues preparatorios, pero sí hice tesis. O sea que allí la práctica, o sea, era una práctica porque en el semestre tocaba hacer la práctica y después la tesis. O sea, no hice judicatura, sino hice tesis. Ok, no, súper chévere. Uy, la verdad es que el tema de investigación a uno lo hace crecer un montón también a nivel de redacción, a nivel de pensamiento crítico. La verdad me encantó. Yo siento que eso es una rama que a la gente le saca el cuerpo, porque es que toca escribir, toca sacarle tiempo, toca pensar. Pero bueno, no, súper chévere. ¿Y en qué hiciste la tesis? ¿Te acuerdas? Sí, la hicimos con dos compañeros de la universidad y la hicimos en un tema que como en noveno, perdón, yo había trabajado en Price y mi otro compañero había trabajado en una oficina de abogados también de corte tributarista. Entonces, pues hicimos una tesis sobre las tasas y las contribuciones en relación con los servicios públicos y bueno, un trabajo bien interesante. Eh, Tanto que en la sustentación de la tesis nos dijeron, mira, si cambias tal o corrigen o lo que sea, podemos hacerle una mención de honor a la tesis. Entonces, pero pues ya estábamos en otro cuento y la verdad no lo hicimos. Entonces no nos dieron esa mención de honor, pero pues estuvo anunciada por lo menos. No, pero qué bacano, de verdad te felicito, qué tema tan interesante. Y bueno, cuando tú saliste ya de la carrera y te graduaste y te dijiste, bueno, ya soy abogado oficialmente, ¿cómo fue esa primera oportunidad profesional? Que yo siento que para todos los abogados eso es como el parteaguas de la vida, eso es como que ya me toca enfrentarme a todo lo que es ella, ya no es como que si pierdo esto voy a sacar cero, no, o sea, puedo perder millones a un cliente o meterlo incluso a la cárcel si no lo hago bien, entonces, ¿cómo fue esa primera experiencia laboral tuya? Pues mira que cuando yo terminé décimo, afortunadamente me había ido muy bien en la práctica en Price y me volvieron a llamar. Entonces yo volví a Price ya como abogado requete hiper mega junior, ¿sí? Entonces, y acepté, por supuesto, inmediatamente y fue una gran oportunidad para mí, porque ahí comenzó, digamos, realmente mi carrera profesional. Comencé un poco a trabajar en impuestos y empieza uno, como tú dices, a enfrentarse a un mundo ya no del laboratorio que es la universidad, sino ya al mundo real. Tuve grandes mentores, grandes abogados que me enseñaron muchísimo, se tomaban el tiempo de enseñarme y eso es algo que a mí me quedó y que yo hago. A mí me quedó eso, entonces con los abogados que trabajo, pues siempre nos tomamos el tiempo de explicar cómo quiero el concepto, cómo quiero la demanda, cómo quiero. No es simplemente decirle al arquitecto, quiero una casa de 2 pisos, sino decirle, mira, quiero la casa de 2 pisos, pero con un cuarto acá, con la cocina acá. Y eso es lo que hace, pues digamos que uno reciba, por supuesto, pues un entregable como uno se lo está soñando. Entonces, realmente el impacto es duro, comenzar a trabajar es duro, a pesar de que uno pues empieza como a ganarse algunos pesos, pero pues ese impacto es bastante, digamos, es duro, es fuerte, ¿no? Em, y así comencé y ya después, coyunturalmente, apareció la palabra aduanas en mi vida estando en Price. ¿Qué? No, 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 espérate que ahí me la tienes que poner en stand-by porque eso te lo voy a preguntar de cómo llegaste a las aduanas, pero antes dame un consejo para las personas que están en ese punto de la vida donde salieron de la universidad, digamos, este semestre pasado y en este momento ya están empezando su primer
acercamiento al mundo laboral, un consejo del Nicolás de esa época que tú voltees atrás y digas, uff, esto de verdad fue lo que me sirvió para estar hoy donde estoy. Mira, yo creo que lo que más me sirvió, y cada vez que puedo lo digo, uno sale de la universidad listo para volver a estudiar derecho. Sí, realmente. Y ese volver a estudiar derecho es en el mundo profesional. Entonces uno tiene que entrar con una mentalidad casi de que realmente a mí me van a pagar por aprender. Y eso a veces es difícil lograrlo, ¿no? Entonces tener digamos, esa humildad, digámoslo, esa humildad en mayúsculas de que cuando tú sales de la universidad y entras a un trabajo, entras a aprender y tienes que estar dispuesto a aprender. Y eso fue lo que a mí personalmente me sirvió. Yo debo decirlo con toda honestidad. A mí en la universidad me fue muy bien, muy bien. Tuve siempre un muy buen promedio, pero nunca hice alarde de eso. Simplemente entré a trabajar y entré con esa disposición de aprender, de siempre estar dispuesto a hacer el trabajo, aprender y a pensar que un poco me está pagando por aprender y hacer las cosas bien, y todo eso acompañado de la disciplina. Sí, creo que humildad y disciplina es un matrimonio perfecto, y así fue como yo comencé, digamos, el tema de mi crecimiento profesional. Luego, el consejo que yo les daría a las personas que están en esta transición es: entren al trabajo que entren con humildad, de que ustedes no saben, de que ustedes estudiaron una carrera durante 5 años, pudieron haber sido los mejores estudiantes, pero no sabes, estás listo para estudiar, ¿sí? Y vas a llegar a un sitio donde tienes que abrir la mente para aprender y ser lo suficientemente humilde para aceptar eso. Ese sería, digamos, como el consejo que yo le doy a esas personas, y que aprovechen el trabajo donde están, sea en firma, sea en el sector real, en una empresa. Aprovechen el espacio que les dan para aprender y para, pues, conocer gente, hacer contactos, etcétera, etcétera, pero sobre todo para hacer las cosas bien. Uy, no, total, tienes toda la razón. Esa sensación de que tú estás aprendiendo y te están pagando por aprender, eso te lleva a un punto en el que agradeces estar ahí. Es como que, pucha, esto es un privilegio poder estar, y además tú que estuviste en una grande, grande que es Price, que wow, qué experiencia tan increíble. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia de haber trabajado en una de las empresas más grandes, que yo diría, del mundo. Y, y no solo eso, sino venos desarrollando como esa historia de en qué momento llegaron las aduanas a tu carrera profesional. Pues mira, Manuela, que como te decía, haber hecho la práctica en Price y después haber vuelto, eh, pues me sirvió muchísimo, porque pues en una empresa de ese tamaño tú aprendes a manejar también muchos temas administrativos, conoces mucha gente, y te das la oportunidad de tal vez trabajar en muchas cosas. Entonces, pues la experiencia, digo, siempre fue muy buena, siempre fue muy buena. Es una empresa evidentemente muy exigente, donde hay que tener muchísima disciplina, como en cualquier trabajo, no es la única. Aprendí a desarrollar disciplina, empecé a desarrollar compromiso y ganas, por supuesto, de aprender más. Y cuando yo llevaba tal vez 1 año y medio, un poco menos de 2 años, la persona que manejaba aduanas se fue. Y pues claro, era el último eslabón, pero ya había comenzado con esta persona como a escribir la palabra aduana. Jamás la había escrito. Y me empezó como a llamar la atención. Comencé a trabajar con él algunas cosas y esta persona se fue. Y en ese momento, pues los socios de la firma me dijeron: le gusta el tema, quiere aprovecharlo, quiere cogerlo. Les dije que sí, de una. Sobre todo porque en ese momento pues estaba en un punto en el que definitivamente dije: no, los impuestos no son para mí. Pues no me llamaban mucho la atención.
Entonces, pues fue una muy buena oportunidad. Ahí entré a hacer la especialización de Derecho Aduanero en el externado. Gran especialización. Gran universidad, por supuesto. Y pues lo que hizo Price fue contratar a un consultor externo y yo era el chiquito. Y esa persona fue la persona que me formó a mí y siempre lo he dicho en público, yo soy hecho a imagen y semejanza del doctor Ramiro Araujo. Él me formó a mí, yo viajé con él, hacía los trabajos con él y él es mi maestro. Yo no sé si tú sabes, en la biografía de Simón Bolívar hay un personaje que se llama Simón Rodríguez y era su mentor, yo digo que para mí, mi Simón Rodríguez es sin duda alguna Ramiro, siempre lo he reconocido, se lo he reconocido a él. Entonces, pues tuve además esa oportunidad, pero estando, digamos, yo solo en Trice, no había nadie más. Y ahí, pues digamos que comenzó mi tema en aduanas y desde ese momento ya no he hecho nada más. Ya no sé hacer nada más sino aduanas y cambios internacionales y así fue como comenzó. Guau, yo te quería preguntar eso, como quién fue tu mentor, porque nosotros, pues los abogados siempre tenemos un ejemplo a seguir, pero también un maestro que nos lleva de la mano por un tiempo y nos enseña muchas cosas. Y guau, no puedo creer que haya sido él, increíble. Me parece que eres súper afortunado, la verdad, porque él es un hombre, pues Dios mío, o sea, de las personas que más conoce derecho aduanero de este país históricamente, mejor dicho, qué emoción y qué orgullo eso de haber sido formado por uno de los más grandes de este país también. ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te enamoraste del derecho aduanero? O sea, ¿qué fue lo que te apasionó sobre esto? Fíjate, varias cosas. Lo primero, que es una ciencia, digamos, que hace parte de una rama que es del derecho público y a mí siempre el derecho público me llamó la atención. Me llamó la atención que era una ciencia tal vez inexplorada, eh, una ciencia donde no había muchos, eh, y me pareció siempre muy interesante esa ciencia en donde tú te enfrentas a una regulación que está, digamos, vigilando y controlando el comercio internacional, ¿sí? Entonces, a pesar de que las transacciones son de derecho privado, y tú pactas lo que tú quieras siempre y cuando tenga objeto y causa lícita en un contrato, lo cierto es que de alguna manera esa actividad internacional pues está controlada por una aduana, ¿eh? Y eso, pues digamos que me llamó mucho la atención porque es también la forma de ver cómo ayuda a uno a hacer negocios. Entonces, siempre tuve en mente que en el derecho aduanero uno debe siempre ir o defender los intereses de los particulares frente al Estado, ¿no? Porque la regulación es esa, es la regulación de las relaciones entre Estado y particulares que ingresan o sacan mercancías del territorio. Entonces, siempre muy en pro de los negocios. Básicamente, fue lo que más me conectó. No, que eso te creas, la verdad me siento súper identificada porque yo también soy una apasionada por el derecho aduanero y es como confluye el derecho privado y el derecho público, pero internacionalmente, o sea, es que de verdad es que el derecho aduanero es apasionante y es algo como que solamente cuando uno ya lo vive es que se da cuenta lo increíble que es y lo rico en derecho, ¿no? Entonces, pues no, me siento súper identificada en ese punto. ¿Y cómo fue que llegaste a lo que antes era Gómez Pinzón, que ahorita ya fue súper revolucionado a Pérez Yorca Gómez Pinzón? Pero ¿cómo llegaste a eso? Y porque llevas ya ratísimo, ¿cuánto tiempo llevas en esta firma? Pues yo llevo 15 años, digamos que entre Price y en ese momento Gómez Pinzón hubo un lapso en el que yo fui
jugué a ser abogado independiente por casi 2 años, tal vez 1 año y medio. Gran experiencia, me fue muy bien, muy bien. Ahí entonces fui Podevin Abogados. Y realmente, pues en esa época eran muy pocas las firmas las que tenían un área de aduanas, porque no era un área explorada, no era un área a la que las firmas le pusieran atención. Entonces, la mayoría de las personas que se dedicaban a las aduanas, pues eran independientes, de pronto algunas firmas boutique dedicadas a aduanas, otras más grandes, en fin. Entonces, dentro de esa práctica como independiente, conocí algunas personas de Gómez Pinzón y ellos no tenían aduanas, entonces me empezaban a mandar trabajo y yo era su consultor externo y lentamente, pues Gómez Pinzón se fue convirtiendo evidentemente en mi cliente más grande en ese momento y pues llega un momento donde me dicen, no, pues venga para acá. Entonces dije, ¿qué hago? No, porque me estaba yendo bien como independiente y demás, pero pues también era una gran oportunidad de entrar pues a esta gran firma. Entonces lo pensé, lo pedí algunos consejos a determinadas personas y tomé la decisión. Y pues iba a entrar tal vez como por yo dije, no, de 2 a 5 años máximo. Y mira, ya llevo 15 y medio, entré en enero del 2010, entonces ya llevo 15 y medio, pues digamos, entré como asociado, hice la carrera y actualmente pues soy socio de la firma. Y este año, pues como tú sabes, a mediados de este año nos fusionamos con Pérez Yorca, una firma española con más de 500 abogados, con presencia en España, en Singapur, en Bruselas, en Lisboa, en Nueva York, en Londres, en México y ahora pues en Bogotá y Medellín y en general en todo Colombia. Entonces fue una verdadera fusión, es la primera firma colombiana que realmente se fusiona con una firma española. Entonces estamos en una plataforma ya distinta, internacional, somos una multinacional si se quiere, y el proceso ha sido muy interesante, se abren muchísimo las perspectivas para todo el mundo, para los socios, para todos los abogados que trabajan en la firma. Se abre una perspectiva gigantesca de crecimiento, de conocer más el mundo, de otras, digamos, otras jurisdicciones, y por supuesto todo esto en beneficio de los clientes, porque esto lo que hace es precisamente ofrecerle a los clientes pues una plataforma ya internacional y hemos visto que los clientes lo han recibido con muchísima satisfacción y todo es crecimiento afortunadamente. Entonces pues esa es un poco la historia de por qué llegué, cómo llegué y en qué estamos ahora. No, pero qué loco, o sea, de verdad, qué grande uno poder llegar como a dimensionar una firma de abogados en modo multinacional, porque normalmente las firmas, como bien lo sabemos, pues como que se limitan a su jurisdicción y raramente piensan en una expansión internacional, porque ya suficientemente compleja es nuestra normatividad como para ya expandirnos a otros niveles. Pero me parece increíble y súper admirable y felicitaciones, qué espectáculo poder hacer parte de algo tan gigante y que a la final va a ser reconocido pues como una de las mejores firmas, que ya lo era, pues porque en mi radar Gómez Pinzón es como lo máximo. eh, para mí solo existen dos, que son Araujo Ibarra y Gómez Pinzón en aduanas, o sea, los más tesos. Obviamente hay otras que van debajo, pero en competencia siento que esto es como a los ojos de Manuela Aduanera, ¿no? Tengo que decirlo. A mis ojos son como los goals, los pasos a seguir en materia profesional y empresarial. Entonces, pues nada, me encanta que estés en ese punto, que hayas como llegado hasta lo que has llegado hoy. Increíble como toda esa trayectoria y siento como que tú miras hacia atrás
y que te dices a ti mismo como, wow, ¿qué le dirías a tu Nicolás de la universidad que empezó sin saber que era el derecho aduanero? No, yo creo que le diría que las oportunidades pues llegan en el momento que son, ¿no? Y le diría que siempre hay que tomársela, digamos, con calma. Eh, Hay que saber torear ciertas situaciones que son difíciles, evidentemente. Pero yo creo que el éxito, digamos, profesional, en parte está en que uno sea humilde, en que en el léxico nuestro no debería existir la palabra ego. Creo que ese es el peor enemigo de cualquier abogado y en general de cualquier persona. También he aprendido mucho y también se lo diría al yo del pasado. Tampoco hay que creerse, digamos, ciertas cosas, sino, pues sí, de pronto con el pasar de los años uno va viendo algún reconocimiento, algunas menciones. Eso a veces es mejor por la salud contra el ego, es mejor no creérselas y seguir el camino que uno ha emprendido y con eso, pues digamos que esa es una gran receta, ¿no? Esa es una gran receta para labrar un buen camino. Si miro hacia atrás, creo que a mí personalmente pues me ha dado resultado y creo que pues hacia adelante lo seguiré haciendo, evidentemente. Sí, totalmente, pero dices, o sea, mantener la humildad, pero tú la tienes completamente, o sea, siento que eres una persona súper asequible, con la que se puede hablar, con la que se puede tener unas conversaciones muy interesantes. Sin embargo, a nivel profesional, muchos abogados que te seguimos y que hemos visto de pronto tu nombre en algunas sentencias importantes, eh, o sea, ¿cuál ha sido como tu éxito más grande sin dejar esa humildad y dejando inclusive el ego a un poquito a un lado? Pero también es importante hablar de esos éxitos porque eso nos inspira a nosotros los abogados que de pronto te vemos desde un poquito más abajo en, wow, esto se puede lograr y si Nicolás lo logró, pues yo puedo también, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue ese éxito que tú dices, esto ha sido lo más grande de mi carrera? Mira, Manuela, yo creo que eh, de pronto uno de los grandes resultados que yo creo que se han obtenido es que cuando yo entré pues a Gómez Pinzón no había área de aduanas. Entonces, pues hemos construido durante estos 15 años un área de aduanas, ¿sí? Digamos, cada vez más, afortunadamente, más robusta, con más mercado, con más clientes. Y yo creo que eso ha sido, digamos, un éxito de la firma, realmente. Hoy Pérez Yorga Gómez Pinzón ha sido una gran apuesta que hicieron los socios en su momento, que me dieron, digamos, esa confianza y les he sabido corresponder. Entonces yo creo que un gran resultado, un éxito tal vez no solo personal y profesional, sino también para la firma, pues ha sido que hoy, digamos, podemos mostrar un área de aduanas robusta y que está comprometida obviamente con los intereses de nuestros clientes. Claro, no, pues es que imagínate eso, como que mirar para atrás y todo lo que has construido con tu equipo es algo que enorgullece demasiado. Y digamos que como abogado estás, como lo que yo te decía, ver tu nombre en una sentencia importante, ¿cómo se siente? O sea, ¿qué siente un abogado cuando eso pasa? No, pues realmente, pues sí llena de satisfacción, sobre todo si la sentencia es favorable, ¿no? Y si no, también, pues es decir, uno nunca va a poder garantizar un resultado, pero pues digamos que cuando uno ve los fallos, pues digamos, llena de satisfacción saber que en este país todavía hay justicia, todavía se imparte justicia
un poco lenta, pero la hay. Y saber también que, pues que los argumentos y una estrategia de defensa que uno plantea, pues se materializa finalmente en un fallo. Y eso es muy satisfactorio, ¿no? Entonces, en general, como tú sabes, pues yo me he vuelto muy litigante. ¿Mm? Y en este momento, si bien invertimos muchísimo tiempo en consultoría, en temas de solicitudes, declaratorias de zonas francas, ampliaciones, digamos, hay toda una consultoría gigantesca que atendemos. También tenemos un área muy robusta, muy robusta de litigios. Y en eso nos hemos, digamos, es tal vez en lo que más hemos crecido, y nos hemos vuelto muy, no me gusta pelear, pero sí me encanta el litigio. Y creo que la forma como los clientes lo reconocen, y es un consejo, por supuesto, para las personas que están pensando en emprender estos caminos, eh, uno se pone en los zapatos del cliente y se bota a la arena, a dejar la sangre en la arena por el cliente, ¿sí? Y digámoslo también, este gobierno nos ha puesto a prueba a todos, ¿sí? Ha puesto a prueba la institucionalidad, ha puesto a prueba la democracia, pero también a los abogados, ¿sí? Y creo que muchos hemos sabido responder a esto. ¿Mm? Entonces, cuando tú dejas la sangre en la arena por tu cliente en épocas de zozobra como las que estamos viviendo, nunca te van a olvidar. Nunca. Es como el médico que cura a una persona de una enfermedad grave. Esa persona nunca se va a olvidar de su médico. Entonces, pues un poco, digamos que también, pues digamos, eso llena de satisfacción, ver que lo que uno ha sembrado lentamente se ha venido cosechando. No, pues imagínate, eso es algo hermoso. ¿Cómo manejas tú eso? O sea, ¿cómo manejas tú ese estrés ajeno? Porque en este es propio tengo que como abogado sacar esto adelante, pero te estás cargando con problemas de otros y uno termina sí o sí, como tú dices, metiéndosele en la piel ese caso y a veces da pues como frustración, rabia de las injusticias que a veces se cometen, arbitrariedades. ¿Cómo haces tú para manejar esa situación a nivel personal, esa incertidumbre, la presión que existe frente a tantos riesgos en un entorno que es un riesgo regulatorio en sí mismo? Que el tiempo le va dando a uno como esa enseñanza. Uno evidentemente tiene que, primero, pues no dejarse involucrar personalmente las situaciones que tú asesoras, ¿cierto? O las situaciones que como litigante defiendes, porque ahí ya perdiste, sí, ahí ya perdiste. Entonces, es como el psiquiatra, el psicólogo, pues no puede dejarse afectar de los problemas de sus pacientes. Aquí, pues evidentemente pasa lo mismo, y hay que verlo así. Sin embargo, eso no implica que uno, pues, como esto es un servicio, a la final uno vende servicios, pues uno estrecha relaciones, ¿no? Con los clientes, y eso hay que sembrar, y eso sí hay que abonar, y esas relaciones, siempre y cuando sea obvio con buenas personas, pues hay que siempre echarles agüita para que germinen, ¿no? Dejando de lado, pues digamos, finalmente los problemas de la compañía. Entonces uno pues aprende a administrar el problema de la compañía, el problema del cambio de la regulación, el problema de la investigación, el problema del requerimiento especial aduanero, el problema de la multa, de el tema, el tema, el tema netamente personal. Y eso de alguna manera pues no, claro, a veces uno llega afectado, uno
eso es humano, ¿no? Eso es humano. También afectarse por determinadas situaciones que uno ve y uno dice, pero pobre gente, le van a cerrar su compañía. Eh, eso afecta evidentemente, pero a la final yo creo que el resultado favorable está en abstraerse de eso, diseñar una muy buena estrategia de defensa en estos casos, una buena estrategia de la asesoría o del proyecto, eh, implementarlo al pie de la letra como un relojito con mucha disciplina, y ahí está el éxito. Ahí seguro obtienes un muy buen resultado. No, pues absolutamente, tienes toda la razón. Y en ese orden de ideas, digamos, bueno, hablando que también tenemos un sector que, como te decía ahorita, muy cambiante a nivel normativo y que de por sí ya solo genera un montón de riesgos o inseguridades jurídicas, porque como lo hemos visto estos últimos 3 años, tenemos un régimen aduanero que ha sido declarado inexequible 2 veces. Ahorita la demanda de nulidad que tú presentaste, que Dios mío, ojalá no prospere, Señor, y que nos cuentes un poquito de esa experiencia, pues presentando una demanda de nulidad, pero en fin, como que esos hábitos que tú tienes o cuáles son esos hábitos o rutinas que has empezado a hacer o que has hecho desde hace un montón de tiempo para que tú puedas mantenerte actualizado en un campo como el de nosotros que es tan cambiante. Pues yo creo que pues el mejor hábito es buscar estar bien actualizado, ¿sí? Em, Leer siempre muy bien las normas, por más que uno crea que se la sabe de memoria y que la ha leído 100 veces, cada vez que la lees la puedes llegar a interpretar distinto. Entonces, pues es un hábito de estar estudiando las normas, de buscar muy buenos mecanismos de actualización, que yo creo que hoy en día es pues inclusive mucho más fácil que antes. Y sí, siempre, o sea, la actualización es fundamental porque si tú montas un proyecto de inversión o una planeación aduanera o una asesoría o una estrategia de defensa y una investigación sobre una norma que tal vez no está vigente, pierdes, ¿sí? Yo cuando dicto clase, si me citan una norma que está derogada, saca cero, ¿sí? Así haya 20 preguntas más, si me citan una norma que está derogada, saca cero, ¿sí? Porque pues eso no puede caber en la mente de un abogado, ¿no? Y menos en nuestra área que es tan regulada, pues hay que saber qué normas están vigentes, qué normas no están vigentes. Entonces, pues ese hábito, como te digo, de estar actualizado es súper importante. Y siempre repasar las normas. Así yo sepa cómo funciona de memoria la importación temporal a largo plazo, siempre hay que repasarla. Y si voy a ir a una reunión donde me van a preguntar de eso, no obvio que yo me la sé, sino previamente le invierto tiempo a leerme la norma, a leer qué ha pasado, ¿sí? Para pues llegar preparado. Finalmente, el cliente te paga es para eso, ¿no? Sí, no, totalmente, absolutamente. Esos son consejos súper valiosos y realmente sí es cierto que muchos abogados se las dan de que se las saben y cuando llegan a enfrentarse a una asesoría de pronto se confían y puede que haya algo que no sepan o que ya haya cambiado. Mira, en ese momento que estamos en esta coyuntura normativa. Cuéntanos un poco también esa experiencia tuya presentando una demanda de nulidad, pues es que ¿quién se atreve en este país a hacer eso? O sea, solamente muy pocos buenos guerreros como tú. O sea, en serio, presentar una demanda de nulidad no es tan fácil. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues fíjate que, como te decía, eh, yo creo que, pues a mí alguien del otro día, hablando de diferentes temas, me decía, bueno, pero si usted quisiera o pudiera rescatar algo bueno de lo que ha pasado en estos 3 años, porque no, pues es prácticamente nada lo que puede rescatar, nada, absolutamente todo es nefasto, todo es nefasto. Pero me puse a reflexionar y dije, vea, yo creo que hay algo bueno, y es que este gobierno nos puso a estudiar constitucional. ¿Eh?
este gobierno nos puso a estudiar constitucional, nos puso a estudiar sobre la defensa del ordenamiento jurídico, sobre la defensa del Estado Social de Derecho. Antes no se hablaba tanto de la importancia que tiene la Corte Constitucional, la importancia que tienen los jueces en un país, la importancia de que la rama judicial sea totalmente independiente, porque lo dábamos por hecho, porque pues era lo normal, pero nunca la estantería se había movido como con un temblor de 6.5, casi 8 en la escala de Richter, ¿sí? Entonces, pues, ese desafío de entrar en la defensa decidido del ordenamiento, pues nos ha llevado a revisar normas, a analizar normas, y con ello, pues, a considerar si son o no inconstitucionales o ilegales, en el caso de las demandas de nulidad, que a la final también, pues, es una inconstitucionalidad. Entonces, cuando salió el 659, desde el día cero sabíamos que era un decreto ilegal. Lo sabíamos por la forma como como se manejó el proceso de expedición, que fue a los gorrazos, a los puertazos, fue impuesto, ¿sí? Fue un acto casi que autoritario, pero absolutamente ignorante de cómo se administra una aduana. Entonces, y violatorio, por supuesto, de la Constitución y la ley. Entonces, pues realmente lo que siente uno, digamos, o lanzarse uno a presentar una demanda de estas, pues es precisamente esa necesidad de que el juez diga y decrete que esa norma es ilegal, porque pues todas las razones y argumentos que haya, y poder eventualmente pues tener un resultado, ojalá favorable, en pro únicamente del empresariado colombiano, que es el que realmente hace país, ¿eh? Y contra el que este gobierno está, digamos, está en contra. Sus grandes enemigos son los empresarios que generan empleo y que hacen país. Realmente eso es pues es una realidad que yo creo que nadie puede negar. No, es que yo siento que a uno le invade una sed de justicia y de realidad también, como aterrizar el derecho y lo que tú decías, la Constitución, a los procedimientos y a la imposición que nos han puesto durante estos 3 años, que ha sido un corre-corre aduanero, jurídico, de estudiar. Yo siento que no paramos, Dios mío, es como que cada que terminamos de estudiar una cosa, sale algo nuevo. En este momento ahorita estamos entonces estudiando cómo proponer un nuevo régimen sancionatorio aduanero y todo el mundo está corriendo en son de eso. Y qué estrés, o sea, no nos dejan descansar, o sea, tras de que tenemos que hacer como un trabajo, digamos, jurídico y académico y constitucional, y bueno, nosotros también como desde el lado de la ciudadanía hacer como un poco de fuerza civil, pero al otro lado también estamos defendiendo a nuestros clientes y luchando por los intereses en base a unas normas que son injustas y mal elaboradas. Entonces, como que frustrante eso. Y siento que, pues que realmente para nosotros los abogados que estamos en el tema del derecho aduanero es complejo. Entonces, en ese orden de ideas, viendo que esto es como un caos y que hay abogados que dicen, no, pues pucha, yo no me le mido a ese derecho aduanero porque eso es un engorro, un chicharrón. ¿Qué le recomendarías a un abogado que quisiera empezar en este mundo del derecho aduanero? Yo le recomendaría que se prepare. No, yo le recomendaría que en efecto lo haga, Creo que es una ciencia del derecho, repito, inexplorada. Eh, Necesitamos más academia, necesitamos más doctrina, necesitamos más abogados en nuestra rama, que se lance al agua y que esté dispuesto, digamos, a tener la disciplina de estar estudiando constantemente. Sí, eso es fundamental, porque pues hay que estar estudiando, hay que estar viendo qué pronunciamientos hay que estar, sí, porque esto es cambiante todo el tiempo. Entonces,
pues todavía somos pocos, entonces aquí hay espacio para muchos todavía, así que lo haga sin problema. Así que bienvenidos. Bienvenido. El derecho aduanero desde el punto de vista de negocios, un gran negocio. Entonces, de eso vivimos. Entonces, puedo decir que sí da buenos réditos. Claro que sí, Dolce, mentiras, pero sí, qué felicidad. El derecho aduanero a mí me apasiona demasiado. Creo que siento muy, muy cercano ese sentimiento que tú sientes también. Te hacen unas últimas dos preguntas enfocadas más que todos como en la persona que nos está oyendo, ¿cierto? Como en ese estudiante o en ese profesional de derecho que de pronto quiere estar en el mundo del mundo corporativo, en una firma. ¿Qué competencias, aparte de las que ya nos has dicho, que bueno, yo creo que esos ya son como valores, el tema de la humildad, de la disciplina, pero qué competencias técnicas o qué competencias profesionales debería tener esa persona o ese junior o ese abogado para poder entrar en una firma grande de abogados, así como la tuya o las grandes que existen en este país? Yo creo, Manuela, que es fundamental tener una buena formación jurídica, ¿sí? Eso es fundamental, tener una muy buena formación, una muy buena formación jurídica, que, pues porque a la final, pues va a ser lo que va a desarrollar en la firma. En la firma se valora esa formación jurídica, con criterio jurídico. Eso uno. Dos, creo que ayuda muchísimo a que la persona se sepa expresar. ¿Mm? No solamente en cómo hablamos, cómo nos comunicamos, no, cómo se escribe. ¿Mm? Yo digo, no escriba como hable. Hay que saber escribir. Y nosotros como abogados, nuestro medio de comunicación por excelencia, pues es la escritura. A pesar de que hay juicios orales y, en fin, ¿no? Pero a la final yo creo que una muy buena redacción, una muy buena estructura de redacción es fundamental. Entonces, conocimiento jurídico, buena fundamentación jurídica, saberse comunicar, saber expresar las ideas, tanto oral como a través de la escritura. Creo que desde el punto de vista de las competencias, pues son esas principalmente. Y ya desde el punto de vista no tan profesional, pero sí como persona, la disciplina. La disciplina. Hay quienes dicen, no, es que trabajar en firma es un régimen militar y no sé qué. Pues sí, pero pues eso no es malo, ¿sí? Eso no necesariamente es malo. Entonces hay que tener disciplina y compromiso de tal vez trabajar un poco más de lo estimado, no desaparecerse los fines de semana, porque es que a la final, fíjate, desde el punto de vista ya de negocio, cuando tú vendes un servicio jurídico, lo que estás vendiendo es tu tiempo. El cliente paga por tu tiempo. Entonces, si el cliente te necesita y te está pagando por eso, tú tienes que estar ahí. Por eso yo no puedo estar en una reunión con el cliente y con el celular aquí. ¿Sí? Porque el cliente me puede decir a mí, ese tiempo que tú estás mirando el celular en la reunión que yo te estoy pagando, no te lo va a pagar. ¿Sí? Entonces, disposición, hacerle ver a cada cliente como si fuera el único. Y eso va generando pues una sinergia en el que automáticamente vas creciendo en la firma, y por supuesto, pues las firmas, como todas las empresas, son negocios, entonces tener un muy buen ímpetu comercial. Eso es fundamental. No solamente sirve ser ratón de biblioteca, hay que tener un saborcillo de comercial, porque es que pues sin clientes la firma pues no crece y tú no creces. Entonces también para crecer en una firma se necesita, digamos, los contactos, conocer gente, querer vender, porque hay gente que le sabe amigo vender y pues desafortunadamente pues en una firma hay que vender, ¿no? Claro, a un nivel ya mucho más alto, no el junior, no el asociado, inclusive hay senior, ¿no? Pero en general, pues creo que esas son como las características que vería yo y que le recomendaría a una persona que quiera trabajar en firma. Sí, no, mira que de hecho
Yo siento que eso es un dicho muy, muy paisa, yo creería, pero a nosotros siempre nos han enseñado, en mi caso en específico, me formaron con la frase de que el acomedido come de lo que está escondido. O sea, una persona servicial, una persona que está dispuesta, que da la milla extra, que no se queda únicamente a limitarse a lo que está o que está a las 5 de la tarde, ya me tengo que ir, no, sino que de verdad es una persona súper comprometida con el tema y que lo que está en su mente es voy a ser servicial porque yo vine pues a este mundo a servir, ¿sabes? Como que siento que esa gente escala en otro nivel y son las personas que más rápido llegan a ser reconocidas en una firma, pues como que van escalando un poco más rápido, entonces, pero no todo el mundo tiene esa venita comercial, no todo el mundo tiene esa venita de servicio, entonces, pues no, eso es un error, o yo siento que más que todo como un error es como una falla de no quererme automejorar, ¿cierto? Entonces, eso es un consejo que sí también de mi parte les doy a los abogados que nos están escuchando, porque créanme que el que es servicial, el que da la milla extra, llega siempre más lejos. Entonces, bueno, no, lo último que te quería preguntar y es una cosa que me causa mucha curiosidad y es qué están haciendo las grandes firmas con el tema de la inteligencia artificial, porque siento que hoy los juniors que se están graduando o sea, a la fecha de hoy, son personas que solo hacen todo con ChatGPT, o sea, es como que tú les mandas a hacer algo y te lo entregan en 30 segundos, es como que lo preguntan en ChatGPT y siento que les está atrofiando su capacidad de discernimiento y análisis jurídico. ¿Cómo están ustedes lidiando con eso y qué le aconsejarías a los estudiantes y a los profesionales que están muy dependientes de la inteligencia artificial de hoy? Yo creo que es un tema que hay que saber manejar. ¿Qué he visto yo? Hay que apoderarse de esa tecnología, hay que apoderarse de la inteligencia artificial, hay que trabajar con la inteligencia artificial, pero pues siempre con mucho criterio y mucha disciplina. Si yo le voy a decir a la inteligencia artificial que me redacte algo, pues, ok, pero tengo que revisarlo, tengo que ser consciente, contrastarlo contra las normas que están vigentes. ChatGPT se equivoca en temas de normas, se equivoca mucho, te cita normas que están derogadas, te citan normas que no son. Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo creo que a veces uno oye conferencias donde dice las profesiones que están llamadas a desaparecer con la inteligencia artificial es la abogacía, el derecho. Yo creo que no. Yo creo que va a desaparecer quien no la use o la use mal como abogado. ¿Sí? Esos sí van a desaparecer. Pero si uno como abogado la usa y la sabe usar, no va a desaparecer porque además el criterio jurídico, claro, pueden haber ya robots que te den una idea con criterio jurídico. Sí, se vale. Pero yo creo que si tú te apoderas de eso, puedes aprovechar mucho más la inteligencia artificial, ¿no? O sea, no hay que dejarla usar, pero tampoco usarla ciegamente, ¿no? Sino saberla usar. Y en eso de la firma, pues tenemos varios sistemas de inteligencia artificial, varios softwares y demás que estamos implementando. Ya otros están al aire y otros están creciendo. Pero sí, tecnológicamente siempre estamos pensando en eso, por supuesto, porque es una gran ayuda además. Total, no. Estoy totalmente de acuerdo. Y es lo que tú dices, es unirnos a eso y utilizarlo como una herramienta, pero tener criterio todavía humano y jurídico, que para eso fuimos formados por 5 años en una carrera, para poder tener la capacidad de nosotros mismos decir eso está bien o no está bien, ¿cierto? Entonces, excelente consejo. Pues nada, yo retomo como muchas de las cosas que tú nos contaste hoy, la importancia como de, esto es como ya cerrando consejos para a los abogados que nos oyen y los profesionales que están aquí. Entonces, pues obviamente la humildad es algo fundamental, pues para que puedan seguir como llevando una carrera sin ese entorpecimiento que uno mismo se mete, porque es que hay veces que personas son tan egocéntricas y se creen como los dueños de la verdad, que eso mismo hace que tropiecen ellos solos. Entonces, eso, la disciplina, la constante actualización, la constancia, el carácter y el criterio también jurídico, dar la milla extra. Esas son las características que hacen a un líder también y que los puede llevar a ser
pues a ser muy grandes dentro de una organización o dentro de una firma de abogados. La disciplina es fundamental, como nos dice Nicolás, y pues siento que todo eso te caracteriza como persona y es algo que nos alegra mucho conocer de ti. Nos alegra muchísimo que nos pudieras abrir como tu corazón de alguna manera y contarnos quién es Nicolás, qué es lo que le apasiona, que es evidente que te apasiona el derecho aduanero así como nosotros. Que nos das consejo, que nos abriste un poco como esa ventana para poder conocer un poquito de tu personalidad, de tu mindset, o sea, de esa forma de ver la vida. Y pues nada, felicitarte, que de verdad para mí, para muchas personas que te oyen y nos oyen hoy, pues realmente eres un ejemplo a seguir a nivel profesional y ahorita más que nada ya conociendo todos esos valores que nos cuentas, pues a nivel personal siento que también es algo que tenemos que admirar y reconocer. Así que pues nada, te agradezco nuevamente y 1000 veces por este espacio que nos regalas, por lo generoso que eres con la información, con el conocimiento. Felicitarte por esa gran adquisición con Pérez Yorca y pues por el crecimiento que te espera. Yo sé que vas a llegar súper lejos. Espero seguirte viendo muchos años más en este sector, aprendiendo de ti, leyendo tus sentencias. Sé que voy a leer una sentencia de nulidad favorable. Es de 6:59, sale porque sale este. Bueno, Nicolás, muchas gracias, de verdad, y gracias a todos por llegar hasta aquí. Bueno, Manuela, pues a ti nuevamente muchas gracias por la invitación, a todos los que nos oyen, gracias por oírlo hasta el final, y pues esperamos haber aportado alguito a todos los que a los que nos oyen. De verdad, gracias, y creo que es un excelente espacio. Y bueno, aquí estoy para lo que necesites cuando lo necesites. De verdad, gracias. Gracias a ti. Bueno, todos un abracito. Nos vemos en un próximo episodio de Conversaciones Aduaneras. Ya está disponible cefacomex.com, la plataforma de estudios virtuales en temas fiscales, aduaneros, cambiarios y de comercio exterior. Ingresa ahora y ábrete a nuevas oportunidades.